Si cabes en ese vestido, me caso contigo, se burló el jeque millonario frente a todos los invitados. La empleada doméstica lo miró con calma. Cuando ella reveló quién era realmente, su risa se congeló para siempre. Khalil al-Rashid ajustó el diamante de 5 quilates en su dedo anular, mientras observaba el salón de baile del Hotel Emirates Palace, con la satisfacción de quien posee el mundo entero. Sus 28 años habían sido una sucesión interminable de lujos, privilegios y esa arrogancia particular que solo el dinero ilimitado puede cultivar. Esta noche, su fiesta de compromiso con Yasmín Al-Sayed era el evento social más importante del año en Dubái, con 300 invitados de la élite internacional, llenando cada rincón del salón decorado con candelabros de cristal Swarovski y alfombras persas que costaban más que mansiones enteras. El traje tradicional árabe que llevaba había sido confeccionado por los mejores sastres de Milán, cada hilo bordado en oro de 24 quilates. Su familia controlaba el 20% de las reservas petroleras del Golfo Pérsico, lo que los convertía en una de las 10 familias más ricas del planeta. Pero lo que más disfrutaba Khalil no era su riqueza obscena, sino el poder que ésta le daba para recordarle constantemente a otros su lugar en la jerarquía social. Señor Al-Rashid, una voz temblorosa interrumpió sus pensamientos de superioridad. Era Fátima, la supervisora del personal de servicio, con expresión nerviosa. Hay un problema con una de las empleadas temporales. ¿Qué tipo de problema? Khalil preguntó con ese tono de fastidio que reservaba para quienes consideraba insignificantes. Una de las chicas que contratamos para servir esta noche ha llegado tarde y no tiene el uniforme correcto. Pero la necesitamos desesperadamente porque 2 empleadas se enfermaron. Se llama Amara. Es nueva. Khalil la despidió con un gesto de su mano enjollada. Que use lo que sea y se ponga a trabajar. Y si causa problemas, despídela sin paga. Esta noche no puede tener imperfecciones. En la entrada de servicio, lejos del esplendor del salón principal, Amara Osei ajustaba el uniforme negro sencillo que le habían dado con apenas 5 minutos de anticipación. A sus 26 años, había aprendido a moverse por el mundo con una gracia silenciosa que la hacía prácticamente invisible para quienes la rodeaban. Su piel oscura contrastaba dramáticamente con el uniforme blanco y negro, y sus manos, aunque callosas por años de trabajo duro, se movían con una precisión y elegancia que parecía fuera de lugar en alguien de su posición. «Recuerda», le susurró Fátima mientras la empujaba hacia el salón. «No hables a menos que te dirijan la palabra. No mires directamente a los invitados. Y por el amor de Dios, no derrames nada sobre nadie importante. El señor Al-Rashid no tolera errores». Amara asintió en silencio, pero había algo en sus ojos que Fátima no captó. Una chispa de conocimiento, de secretos guardados, de una vida que existía en dimensiones que esta gente rica nunca podría imaginar. Porque Amara Osei no era simplemente una empleada doméstica temporal tratando de pagar sus cuentas. Era algo mucho más extraordinario, algo que cambiaría esta noche de formas que nadie podía anticipar. El salón estaba en su apogeo de celebración. Champán cristal fluía como agua. Caviar beluga se servía en montañas sobre hielo tallado en forma de cisnes. Y la orquesta privada tocaba melodías que costaban $50,000 por hora. Yasmín Al-Sayed, la novia de 22 años, circulaba entre los invitados con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era hermosa de esa manera pulida y perfecta que el dinero puede comprar. Cirugías cosméticas sutiles, tratamientos de piel en clínicas suizas y un cuerpo esculpido por los mejores entrenadores personales. Pero lo que más llamaba la atención esa noche no era Yasmín misma, sino el vestido que llevaba. Era una creación absolutamente deslumbrante. Seda roja que fluía como sangre líquida, con un corte que desafiaba las leyes de la física y la geometría. Cada costura era una obra maestra de ingeniería textil. El escote en bipe profundo estaba equilibrado por mangas largas de encaje que parecían pintadas sobre su piel. La falda tenía capas estratégicas que creaban movimiento hipnótico con cada paso. Y lo más impresionante, el vestido estaba cubierto con miles de cristales Swarovski colocados en patrones que creaban ilusiones ópticas dependiendo del ángulo de la luz. «Es un diseño exclusivo de Madame Noire», Yasmín proclamaba a cada grupo de invitadas envidiosas que la rodeaban.
La diseñadora más misteriosa y codiciada del mundo. Nadie sabe su identidad real. Trabaja solo por encargo privado. Este vestido me costó $250,000 y soy una de las únicas 10 mujeres en el mundo que poseen una de sus creaciones originales. El nombre Madame Noire provocaba suspiros reverenciales en el mundo de la moda de alta costura. Durante 10 años, esta diseñadora fantasma había creado piezas que desafiaban toda lógica. Vestidos que parecían esculpidos por los dioses, con técnicas que ningún otro diseñador podía replicar. Celebridades, realeza y multimillonarias suplicaban por sus creaciones. Pero Madame Noire no tenía tienda, no daba entrevistas, no aparecía en eventos públicos. Se comunicaba solo a través de intermediarios, y sus diseños llegaban en cajas negras selladas con un símbolo único. Una rosa negra con pétalos que formaban la silueta de una mujer. Lo que nadie en ese salón sabía era que Madame Noire estaba entre ellos en ese preciso momento, llevando un uniforme de empleada doméstica y sirviendo canapés. Amara se movía por el salón con eficiencia silenciosa, recogiendo copas vacías y reemplazándolas con llenas. Cada vez que pasaba cerca del vestido rojo que Yasmín exhibía con tanto orgullo, tenía que reprimir una sonrisa. Conocía cada puntada de esa prenda. Había pasado 300 horas creando cada detalle. Los cristales habían sido colocados siguiendo un patrón matemático que ella misma había desarrollado. El corte del escote tenía un ángulo de exactamente 42 grados para crear la ilusión de un cuello más largo. Las costuras invisibles en la cintura estaban reforzadas con una técnica que había inventado después de estudiar armaduras medievales. Ese vestido era suyo en todos los sentidos, excepto en el legal. Khalil, la voz ebria de Rashid Al-Mansur, primo del novio, cortó las conversaciones cercanas. Era un hombre de 35 años con sobrepeso que sudaba a través de su traje Armani. «Tengo una propuesta divertida para ti». Khalil se giró con esa sonrisa indulgente que reservaba para familiares que lo entretenían. «¿Qué propuesta, primo?» «Ese vestido de Yasmín es espectacular, ¿verdad? Todos están hablando de cómo le queda perfectamente». Rashid hizo una pausa dramática, sus ojos escaneando el salón hasta posarse en Amara, quien pasaba con una bandeja. «Pero ¿sabes qué sería más impresionante? Ver si ese vestido es realmente tan especial que le quedaría bien a cualquiera. Incluso a ella». Señaló directamente a Amara con un gesto que destilaba crueldad casual. El grupo alrededor de Khalil estalló en risas incómodas. Yasmín se puso rígida, sus manos protegiendo instintivamente el vestido. «Rashid, no seas ridículo. Este vestido fue hecho a mi medida exacta. Exactamente mi punto». Rashid insistió, su voz subiendo de volumen mientras otros invitados comenzaban a prestar atención. «Un vestido verdaderamente magistral debería lucir bien en cualquier cuerpo, ¿no? ¿O solo funciona cuando cuesta $250,000 y está sobre alguien de la clase correcta?» La conversación se estaba convirtiendo en espectáculo. Más invitados se acercaban, intrigados por el tono de confrontación. Khalil sintió todas las miradas sobre él, esperando su respuesta. Y en su mente arrogante, vio una oportunidad para entretenimiento cruel que consolidaría su imagen de hombre poderoso que no se toma en serio a nadie. «¿Sabes qué, primo?», Khalil proclamó en voz alta, asegurándose de que todos pudieran escuchar. «Tienes razón, hagamos esto interesante». Caminó directamente hacia Amara, quien se había detenido al darse cuenta de que era el centro de atención. Sus ojos se encontraron por un momento, y Khalil sintió algo extraño en esa mirada. Algo que no podía identificar pero que lo hizo vacilar por una fracción de segundo. Luego su arrogancia regresó con fuerza. «Tú», Khalil señaló a Amara con el mismo gesto despectivo que había usado Rashid. «¿Cómo te llamas?» «Amara, señor». Ella respondió con voz calmada, que contrastaba dramáticamente con la tensión del momento. «Amara, qué nombre tan exótico». Khalil hizo que la palabra sonara como un insulto. «Dime, Amara, ¿alguna vez has visto un vestido como el que lleva mi prometida?» Amara miró el vestido rojo, su expresión imposible de leer. «Es hermoso, señor». «¿Hermoso?» Khalil se rió, girándose hacia los invitados como un actor en un escenario. «Es una obra maestra, diseñado por la legendaria Madame Noire. Vale más de lo que probablemente ganarás en toda tu vida». Dejó que las palabras colgaran en el aire, saboreando la humillación implícita. Los invitados intercambiaban miradas incómodas,
algunos riéndose nerviosamente, otros claramente disfrutando el espectáculo cruel. Pero mi primo tiene un punto interesante, Khalil continuó, su voz adquiriendo ese tono de juego peligroso. ¿Podría un vestido tan magnífico lucir bien en alguien como tú? ¿Alguien que probablemente compra su ropa en mercados de segunda mano? Khalil, esto es innecesario. La voz de su padre, Hamid al-Rashid, cortó desde el otro lado del salón. El patriarca de la familia había estado observando con creciente desaprobación. Es solo diversión, padre. Khalil desestimó la objeción. Todos necesitamos entretenimiento. Se giró nuevamente hacia Amara, y lo que salió de su boca siguiente sería recordado por todos los presentes para siempre. Hagamos una apuesta pública. Si tú, Amara la empleada doméstica, puedes caber en ese vestido de $250,000, si puedes lucirlo tan bien como mi prometida multimillonaria, entonces cancelaré mi compromiso y me casaré contigo en su lugar. El salón estalló en exclamaciones de shock. Yasmín palideció visiblemente. La madre de Khalil ahogó un grito escandalizado. Pero Khalil estaba disfrutando cada segundo, su ego alimentándose de la atención y el caos que había creado. Por supuesto, añadió con una sonrisa venenosa, cuando fracases miserablemente, porque ese vestido está diseñado para el cuerpo perfecto de Yasmín, no para cuerpos como el tuyo. Entonces serás despedida sin paga y nunca más trabajarás en ningún evento de nuestra familia. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el tintineo de los cristales del candelabro. Todos los ojos estaban sobre Amara, esperando ver terror, humillación, lágrimas, esperando verla retroceder, disculparse, rogar piedad. Pero Amara no hizo nada de eso. En cambio, puso su bandeja sobre una mesa cercana con movimientos deliberadamente lentos. Luego miró directamente a Khalil con una expresión que hizo que varios invitados sintieran un escalofrío inexplicable. Era la mirada de alguien que acababa de decidir que había llegado el momento de dejar de esconderse. ¿Acepta su propuesta, señora al-Rashid?, preguntó con voz que de repente sonaba diferente. Ya no era el tono sumiso de una empleada, sino algo más. Autoritario, educado, con capas de significado que no había revelado antes. Por supuesto que acepto. Khalil se rió. Aunque francamente es imposible. Ese vestido fue hecho a medida exacta para Yasmín. Las costuras no se pueden ajustar. La estructura es rígida. Y tú, dejó que su mirada la recorriera con desdén obvio. Tú no tienes el tipo de cuerpo para el cual fue diseñado. Interesante, Amara dijo suavemente. Porque yo sé exactamente para qué tipo de cuerpo fue diseñado ese vestido. La forma en que pronunció esas palabras hizo que Yasmín frunciera el ceño. Había algo familiar en el tono, algo que no podía identificar pero que le causaba inquietud. ¿Cómo podrías saber eso?, Yasmín preguntó. Amara la miró directamente. Porque yo lo diseñé. Las palabras cayeron como una bomba nuclear en el salón. Nadie se movió. Nadie respiró. Durante 5 segundos completos, el tiempo pareció detenerse mientras los cerebros de 300 personas procesaban lo que acababan de escuchar. Entonces, el caos estalló. Eso es ridículo. Khalil fue el primero en recuperar la voz, aunque sonaba estrangulada. Tú eres una empleada doméstica. Madame Noir es la diseñadora más famosa del mundo. Soy ambas cosas. Amara respondió con calma que contrastaba dramáticamente con el pánico creciente en los ojos de Khalil. Madame Noir es mi identidad profesional. Amara Osei es mi nombre real. Y trabajo como empleada doméstica temporal para mantenerme conectada con la realidad, para recordar de dónde vengo, para nunca olvidar que el talento no tiene relación con la clase social. Yasmín se tambaleó, su mano buscando apoyo en una silla cercana. No es posible. Mi agente me dijo que Madame Noir es europea, una mujer misteriosa de la alta sociedad que se niega a revelar su identidad. Su agente mintió, Amara explicó. O más bien, repitió la historia que mis representantes cuentan para proteger mi privacidad. La verdad es que nací en Ghana. Crecí en barrios pobres de Londres. Aprendí a coser porque mi madre era sastre. Y me convertí en Madame Noir porque tengo un don que trasciende circunstancias económicas. Sacó algo de su bolsillo. Una pequeña tarjeta negra con el símbolo de la rosa negra. La misma tarjeta que venía con cada diseño auténtico de Madame Noir. Voltéelo, le dijo a Yasmín.
Con manos temblorosas, Yasmín volteó la tarjeta. En el reverso había un número de serie, MN 2024-088. Ahora revise la etiqueta interna de su vestido, Amara instruyó. Yasmín metió su mano en el escote del vestido, buscando la etiqueta que había visto cuando lo recibió. Cuando la encontró y leyó el número, su rostro perdió todo color. MN 2024-088. Imposible, Khalil tartamudeó. Cualquiera puede falsificar una tarjeta. ¿Y también puede falsificar esto? Amara interrumpió. Comenzó a describir detalles del vestido que solo la diseñadora podría conocer. Hay un pequeño defecto intencional en la costura del lado izquierdo, exactamente 7 centímetros debajo de la axila. Es mi firma secreta. También hay un patrón oculto en los cristales. Si los ve bajo luz ultravioleta, forman mis iniciales. Y la tela roja fue teñida usando una técnica que solo 3 personas en el mundo conocen, y yo soy una de ellas. Hamid al-Rashid se adelantó, su expresión seria. Estas son afirmaciones extraordinarias. ¿Tiene alguna forma de probarlas más allá de toda duda? Amara sonrió por primera vez esa noche. Puedo hacer algo mejor que probarlas. Puedo demostrar exactamente lo que su hijo propuso, que puedo usar ese vestido perfectamente, porque yo lo diseñé no solo para el cuerpo de la señorita Al-Sayed, sino para ser versátil. ¿Ve estas costuras ocultas a lo largo del torso? Se acercó a Yasmín, quien retrocedió instintivamente. No la tocaré. Amara aseguró. Solo señalaré. Mire aquí, y aquí, y aquí. Son costuras que parecen decorativas, pero que en realidad son funcionales. El vestido tiene un sistema de ajuste interno que puede acomodar hasta 3 tallas diferentes, sin alterar la silueta externa. ¿Por qué harías eso? Yasmín preguntó, genuinamente confundida. Porque creo que la moda debe ser inclusiva, no exclusiva. Mis clientes pagan por la exclusividad del diseño, pero yo me aseguro de que la prenda sea práctica. Los cuerpos cambian, las mujeres suben y bajan de peso. Un vestido de $250,000 debería adaptarse a la vida real. La explicación hizo que varios de los invitados más reflexivos asintieran involuntariamente. Tenía sentido, era brillante. Era exactamente el tipo de innovación que había hecho famosa a Madame Noir. Khalil se dio cuenta de que estaba perdiendo control de la situación. Bien, dijo bruscamente. Si realmente eres quien dices ser, pruébalo, ponte el vestido. ¿Aquí? ¿Ahora? Yasmín chilló. Este es mi vestido de compromiso. Un vestido que, según ella, puede usar cualquiera. Khalil respondió, su voz adquiriendo un tono desesperado. Si es verdad, déjala probarlo, y cuando no le quede, cuando se vea ridícula en él, todos veremos que es una mentirosa que ha estudiado el vestido para crear esta farsa elaborada. Amara miró a Yasmín directamente. Es su decisión, señorita Al-Sayed. Es su vestido. No lo tomaré sin su permiso. Yasmín estaba atrapada. Si negaba, parecería que tenía miedo de que Amara tuviera razón. Si aceptaba, arriesgaba ver su vestido único en otra mujer. Pero la presión social era demasiado intensa. 300 pares de ojos esperaban su respuesta. Está bien, susurró finalmente. Pero en privado, no aquí frente a todos. No, Khalil interrumpió. Aquí, frente a testigos. Si esto es un desafío público, la resolución debe ser pública. Amara se giró hacia Hamid. Señor Al-Rashid, ¿su familia tiene un biombo o algo que pueda usarse para darme privacidad mientras me cambio? No haré un espectáculo de esto. Hamid, quien estaba cada vez más fascinado por esta mujer extraordinaria, ordenó que trajeran un biombo decorativo de 3 paneles que normalmente se usaba en otra sección del salón. Lo colocaron creando un espacio privado mientras todo el salón observaba en silencio absoluto. Yasmín, con lágrimas en los ojos, entró detrás del biombo con Amara. Durante 5 minutos que se sintieron como una eternidad, los invitados esperaron. Se podía escuchar el susurro de tela, murmullos bajos de conversación, el sonido de una cremallera. Luego Yasmín salió de detrás del biombo, ahora llevando un albornoz que alguien había traído rápidamente. Su expresión era indescifrable, una mezcla de shock, admiración y algo que podría haber sido miedo. «Está lista», Yasmín susurró. Los paneles del biombo fueron removidos lentamente, revelando a Amara de pie en el centro, llevando el vestido rojo de Madame Noir.
y el salón completo quedó paralizado por lo que vieron. El vestido no solo le quedaba perfectamente a Amara, le quedaba como si hubiera sido creado específicamente para su cuerpo. Cada curva estaba acentuada con precisión matemática. El rojo contra su piel oscura creaba un contraste tan dramático que parecía una obra de arte viviente. Los cristales captaban la luz de los candelabros, haciendo que pareciera que estaba envuelta en estrellas líquidas. Pero lo más impactante no era solo cómo le quedaba el vestido, era cómo Amara lo llevaba. Había una gracia en su postura, una confianza en sus movimientos, una autoridad en su presencia que transformaba completamente quién era. Ya no era la empleada doméstica invisible, era una reina, una diosa, una mujer que conocía exactamente su propio valor. Yasmín había lucido hermosa en el vestido, pero Amara lucía como si el vestido hubiera estado esperando toda su vida para ser usado por ella. El silencio se rompió con un aplauso. Comenzó con una sola persona, una mujer mayor en la primera fila que simplemente no pudo contenerse. Luego se unió otra, y otra, hasta que la mitad del salón estaba aplaudiendo espontáneamente, reconociendo que estaban presenciando algo extraordinario. Khalil estaba completamente paralizado. Su boca se había abierto ligeramente, su expresión congelada en una mezcla de shock absoluto y algo que podría haber sido admiración, horror, atracción involuntaria. Era imposible decir. Amara caminó lentamente hacia él, cada paso calculado, cada movimiento diseñado para maximizar el impacto visual del vestido. Cuando estuvo a 1 metro de distancia, se detuvo y lo miró directamente a los ojos. «Entonces», dijo con voz que resonaba con poder recién liberado, «según su propuesta pública, señor Al-Rashid, usted acaba de comprometerse a cancelar su compromiso con la señorita Al-Sayed y casarse conmigo en su lugar». Las palabras golpearon el salón como un martillo. Yasmín ahogó un sollozo. La madre de Khalil pareció estar al borde del desmayo. Y Khalil finalmente entendió la magnitud del error que había cometido. Había humillado públicamente a quien resultó ser una de las mujeres más talentosas y exitosas del mundo. Había hecho una promesa estúpida basada en arrogancia que ahora lo ataba legalmente frente a 300 testigos de la élite internacional. Y peor aún, se dio cuenta de que esta mujer extraordinaria que estaba frente a él era infinitamente más interesante, más inteligente, más valiosa que la prometida artificial que su familia había elegido para él. «Yo», comenzó, pero no encontró palabras que pudieran salvarlo de esta situación. Amara sonrió, pero era una sonrisa sin alegría. «Tranquilo, señor Al-Rashid. No tengo ninguna intención de casarme con usted. No me caso con hombres que ven a otros seres humanos como objetos para su entretenimiento». El alivio que cruzó el rostro de Khalil fue casi cómico. Pero Amara no había terminado. «Sin embargo», continuó, su voz volviéndose más fría, «usted ha revelado algo importante esta noche. Ha revelado que su familia, su círculo social, su mundo entero, está construido sobre la creencia de que el dinero equivale a valor humano, que el talento solo es válido cuando viene envuelto en el paquete correcto». Se giró para enfrentar a todo el salón. «Todos ustedes me ignoraron cuando era la empleada sirviendo sus bebidas. Ninguno me vio realmente. Ninguno consideró que podría tener una historia, talentos, una vida que valiera la pena conocer. Y esa es la tragedia de su clase social. Están tan aislados en sus burbujas de privilegio que han perdido la capacidad de reconocer valor cuando no viene con una etiqueta de precio adjunta». Hamid Al-Rashid dio un paso adelante, su expresión transformada. Durante 40 años había sido patriarca de una de las familias más poderosas del Golfo, pero nunca había experimentado una lección de humildad tan profunda como la que acababa de presenciar. «Señorita Osei», su voz temblaba ligeramente, «por favor, acepte mis disculpas más profundas por cómo mi hijo y nuestra familia la han tratado esta noche». «No son solo sus disculpas las que necesito», Amara respondió, pero su voz había perdido algo del filo anterior. «Son cambios reales en cómo tratan a todas las personas que trabajan para ustedes. Cada empleado, cada trabajador, cada persona que hace posible su estilo de vida lujoso». Un hombre se adelantó de entre la multitud. Era Sheikh Mansour Al-Thani, coleccionista de arte conocido internacionalmente y dueño de 3 galerías en Europa. «Señorita Osei, o debería decir Madame Noah»,
He estado tratando de contactarla durante 5 años. He ofrecido millones por tener una exhibición de sus diseños en mi galería de París. ¿Por qué esconderse? ¿Por qué trabajar como empleada doméstica cuando podría vivir como la royalty de la moda que realmente es? Amara se giró hacia él, y por primera vez esa noche, su expresión se suavizó con algo que parecía tristeza antigua. Porque hace 10 años, cuando comencé mi carrera, aprendí una lección que cambió todo para mí. El salón se quedó en silencio absoluto, cada persona inclinándose imperceptiblemente hacia adelante, desesperados por escuchar la historia detrás de la mujer más misteriosa de la industria de la moda. Crecí en Nima, un barrio pobre de Accra, Ghana. Amara comenzó, su voz tomando una calidad diferente, más vulnerable pero no menos poderosa. Mi madre era sastre. Trabajaba 16 horas al día cosiendo uniformes escolares para familias que apenas podían pagarlos. Nuestro taller era una habitación de 4 metros cuadrados con una máquina de coser que tenía 30 años y se rompía cada semana. Miró sus manos, esas manos que habían creado vestidos de $250,000. Aprendí a coser cuando tenía 6 años. No porque tuviera sueños de convertirme en diseñadora, sino porque necesitábamos el dinero. Cada par de manos que pudiera empujar una aguja era un par de manos que mantenía comida en la mesa. Yasmín, quien había estado llorando silenciosamente envuelta en su albornoz, se encontró inexplicablemente cautivada por la historia. Había algo en la forma en que Amara hablaba que hacía imposible no escuchar. Cuando tenía 12 años, Amara continuó. Una mujer británica llamada Margaret Thornton llegó a Ghana con una organización de caridad, vio mis costuras y dijo que tenía un don. Me ofreció una beca para estudiar en Londres. Mi madre lloró durante 3 días, dividida entre el orgullo y el terror de enviar a su hija al otro lado del mundo. Fui a Londres. Estudié en el Royal College of Art con una beca completa. Y descubrí que tenía más que un don. Tenía una visión única de la moda, formada por años de ver a mi madre crear belleza con nada, de entender que la verdadera elegancia viene de la función perfecta combinada con forma perfecta. Sheikh Mansour asintió, completamente absorto. Esto era más que una confesión. Era la historia de origen de una leyenda viviente. Pero durante mis años en la universidad, la voz de Amara se endureció. Experimenté algo que me marcó para siempre. Mis compañeros venían de familias ricas. Tenían recursos ilimitados, contactos poderosos, nombres famosos. Y constantemente me recordaban que yo era diferente. La chica de caridad del barrio pobre africano. Mi trabajo era mejor que el de ellos. Todos los profesores lo sabían. Pero cuando llegó el momento de las pasantías con las grandes casas de moda, yo fui ignorada una y otra vez. No porque no fuera talentosa, sino porque no tenía el apellido correcto, el acento correcto, la red social correcta. Khalil sentía cada palabra como una puñalada dirigida específicamente a él. Era exactamente lo que había hecho esa noche. Asumir que ella no podía ser valiosa porque no venía del mundo correcto. Entonces, decidí algo. Amara declaró, su voz ganando fuerza nuevamente. Decidí que crearía una identidad que no pudiera ser juzgada por mi origen. Madame Noir nació como un experimento. ¿Qué pasaría si mi trabajo era evaluado puramente por su mérito, sin ningún conocimiento sobre quién lo había creado? Y funcionó más allá de mis sueños más salvajes. Sin un rostro, sin una historia pública, sin nada excepto el trabajo mismo, repentinamente todo el mundo me quería. Las mismas personas que me habían rechazado años antes ahora, suplicaban por mis diseños. Pero mantengo mi trabajo como empleada doméstica temporal porque necesito recordar. Necesito ver cómo tratan a las personas cuando creen que no tienen poder. Necesito experimentar la invisibilidad que mi madre experimentó toda su vida. Porque el día que olvide de dónde vengo, el día que empiece a creer que soy mejor que otros por mi éxito, ese día traicionaré todo por lo que mi madre trabajó. Vea. El silencio que siguió a su historia fue diferente al silencio anterior. Este era reverencial, cargado con la comprensión colectiva de que acababan de presenciar algo más profundo que un simple momento dramático. Habían presenciado verdad desnuda, vulnerabilidad transformada en poder. Mi madre murió hace 2 años. Amara continuó, y por primera vez su voz se quebró ligeramente. Nunca vio mi éxito como Madame Noir. Yo mantuve esa identidad secreta incluso de ella,
porque tenía miedo de que se preocupara por mí, pero en su lecho de muerte me hizo prometer algo. Miró directamente a Khalil. Me hizo prometer que nunca permitiría que nadie me hiciera sentir invisible nuevamente, que usaría mi voz y mi plataforma para defender a todos aquellos que son ignorados y subestimados. Esta noche, señor Al-Rashid, usted me dio la oportunidad perfecta para cumplir esa promesa. Al humillarme públicamente, al asumir que yo no era nadie importante, creó el escenario para una lección que espero que todos los presentes nunca olviden. Khalil finalmente encontró su voz, aunque sonaba estrangulada. Señorita Osei, yo no tengo palabras para expresar cuán profundamente lo siento. He sido un tonto arrogante. No solo un tonto, Amara corrigió sin crueldad. Un producto de su educación y privilegio. Pero los productos pueden ser reformados. Las personas pueden cambiar. La pregunta es, ¿va a cambiar usted? Antes de que Khalil pudiera responder, la puerta principal del salón se abrió dramáticamente. 3 personas entraron con urgencia. 2 hombres en trajes formales y una mujer elegante que llevaba una tableta digital. El grupo se dirigió directamente hacia Amara, completamente ignorando el hecho de que estaba parada en medio de un salón lleno de élites escandalizadas. Madame Noir, el hombre mayor habló con acento francés marcado. Finalmente, he estado buscándola por todos lados. Soy Pierre Beaumont, director de la casa de moda Beaumont. Mi asistente rastreó su teléfono hasta este hotel después de que perdió nuestra reunión programada en su suite. Amara cerró los ojos brevemente, claramente frustrada. Pierre, esta no es una buena... Pero debe ver esto. Pierre interrumpió, completamente ajeno a la tensión en el salón. El diseño que creó para la Gala Met ha sido filtrado. Las fotos están por todas partes en redes sociales. 30 millones de visualizaciones en 2 horas. Todo el mundo está hablando del genio de Madame Noir. Abrió su tableta, mostrando imágenes de un vestido que hizo que el vestido rojo pareciera simple en comparación. Era una creación arquitectónica que desafiaba la gravedad, hecha de materiales que cambiaban de color con el movimiento, con estructuras que parecían crecer orgánicamente del cuerpo de quien lo usaba. Los invitados se arremolinaron alrededor de la tableta, sus exclamaciones de asombro llenando el salón. Yasmín se acercó también, su expresión transformándose de celos a pura admiración profesional. Esto es imposible. ¿Cómo se sostiene esa estructura sin armazón visible? Biomimética, Amara explicó, resignada a que su momento privado de confrontación se había convertido en una clase maestra improvisada sobre diseño. Estudié cómo las conchas de moluscos construyen estructuras complejas usando mínimos materiales. Apliqué los mismos principios matemáticos al diseño de textiles. Sheikh Mansour prácticamente vibraba de emoción. ¿Ve? Esto es exactamente por qué necesitamos exhibir su trabajo. No es solo moda, es ciencia, es arte, es revolución. Hay algo más. La mujer del grupo de Pierre habló por primera vez. Era Elena Volkov, directora creativa de Vogue Internacional. Madame Noir, perdón, señorita Osei, necesito que sepa que su identidad ha sido oficialmente confirmada. Las fotos de esta noche ya están circulando en redes sociales. Alguien filmó su confrontación y la subió. Tiene 20 millones de visualizaciones y subiendo. El estómago de Amara se hundió. ¿Qué? Elena giró su tableta, mostrando múltiples videos desde diferentes ángulos. Alguien, probablemente varios invitados, había estado grabando discretamente. Los videos mostraban todo: la humillación inicial, la revelación dramática, su discurso poderoso, el momento en que el vestido le quedó perfectamente. Y los comentarios eran una tormenta viral. Ella es Madame Noir, la leyenda es real y es negra y es extraordinaria. Este hombre rico pensó que podía humillarla y ella lo destruyó con dignidad. ¿Alguien más está llorando? Esta es la historia más poderosa de justicia que he visto. Madame Noir trabajando como empleada doméstica para mantenerse humilde es el tipo de integridad que el mundo necesita. Khalil miró los videos con horror creciente. Su cara estaba clara en cada toma. Su risa burlona, sus comentarios crueles, su arrogancia obvia. El mundo entero estaba viéndolo en su peor momento, y los comentarios sobre él eran brutales. Este tipo es la definición perfecta de privilegio tóxico. Ojalá pudiera ver su cara cuando se da cuenta de que acaba de humillarse a sí mismo frente a 1.000 millones de personas. Madame Noir, una diseñadora legendaria. Khalil Al-Rashid,
Un meme viviente de todo lo que está mal con los ultrarricos. Esto se está volviendo incontrolable, Hamid murmuró, también mirando los videos en su propio teléfono. Las acciones de nuestras empresas van a verse afectadas. Nuestra reputación familiar está destruida. Khalil completó en voz baja. Todo por mi estupidez. Amara los observaba, sintiendo una mezcla de satisfacción vindicativa y algo más complicado. No había buscado que esto se volviera viral. No había querido que Khalil fuera destruido públicamente. Solo había querido dignidad, respeto, el reconocimiento de su humanidad. Hay una forma de manejar esto. Elena Volkov habló con la pragmática eficiencia de alguien que había manejado 1000 crisis de relaciones públicas. Señorita Osei, usted da una entrevista exclusiva explicando exactamente lo que pasó aquí esta noche. Cuenta su historia completa. Y señor Al-Rashid, se giró hacia Khalil, usted hace una disculpa pública genuina, no una de esas disculpas corporativas sin alma. Una disculpa real donde reconozca su comportamiento y explique cómo planea cambiar. ¿Y eso salvará mi reputación?, Khalil preguntó amargamente. No, Elena respondió con honestidad brutal. Su reputación está destrozada, pero podría comenzar el proceso de redención. Podría mostrar que es capaz de crecimiento, y con suficiente tiempo y acciones genuinas, tal vez pueda convertir este momento humillante en el catalizador para una transformación real. ¿Pero eso requiere que Amara esté dispuesta a ser parte de tu proceso de redención?, Yasmín habló inesperadamente. Todos se giraron para mirarla. Ella no te debe nada. Has sido cruel y arrogante. ¿Por qué debería ayudarte a salvar tu cara? Era una pregunta válida. Amara miró a Khalil, evaluando. Vio miedo en sus ojos. Sí, vio vergüenza. Pero también vio algo más. El primer destello de comprensión real. La primera grieta en esa armadura de privilegio que había llevado toda su vida. No lo haré por ti, Amara dijo finalmente. Lo haré porque esta situación es más grande que nosotros dos. Millones de personas están viendo. Si yo elijo solo destruirte sin ofrecer un camino hacia adelante, entonces el mensaje es que la gente no puede cambiar. Y yo creo que la gente puede cambiar, si está dispuesta a hacer el trabajo. Se giró hacia Elena. Haré tu entrevista, pero bajo mis términos. Y el señor Al-Rashid participa solo si está genuinamente dispuesto a comprometerse con cambio real, no solo con relaciones públicas. ¿Qué tipo de cambio?, Khalil preguntó cautelosamente. El tipo de cambio que requiere acción, no solo palabras, Amara respondió. Quiero que tu familia establezca un fondo de $5 millones para becas de diseño para estudiantes de países en desarrollo. Quiero que tu empresa implemente salarios justos y condiciones dignas para todos los trabajadores, no solo los ejecutivos. Y quiero que tú, personalmente, pases 3 meses trabajando incógnito en trabajos de servicio para experimentar lo que es ser tratado como invisible. El salón estalló en murmullos escandalizados. Lo que Amara estaba proponiendo era radical. Khalil Al-Rashid, heredero de una fortuna petrolera, trabajando como empleado de servicio. Es ridículo. El primo Rashid protestó. Es humillante. Exactamente. Amara respondió fríamente. Ahora él sabrá cómo se siente. Khalil miró a su padre, buscando guía. Hamid lo estudió durante un largo momento. Luego asintió lentamente. Si quieres mi respeto nuevamente, hijo, harás esto. No por relaciones públicas, sino porque es lo correcto. Acepto, Khalil dijo. Su voz apenas un susurro. Acepto todas tus condiciones. Entonces comenzamos mañana, Amara declaró. Esta noche yo regreso a mi hotel. Ustedes lidian con las consecuencias de sus acciones. Y en 3 días nos encontramos para la entrevista con Vogue. Se giró para irse, pero Yasmín la detuvo. Espera, el vestido. Amara miró hacia abajo, momentáneamente olvidando que todavía llevaba el vestido rojo. Por supuesto, lo siento. No, Yasmín interrumpió. Quédate con él. ¿Qué? No, esto es tuyo. Pagaste $250,000 y tú lo creaste. Es tuyo de todas las formas que importan. Yasmín tenía lágrimas en los ojos. Además, después de esta noche, cada vez que lo vea, recordaré mi propia complicidad en el privilegio. Mi propio silencio cuando debería haber defendido tu dignidad. Las 2 mujeres se miraron, y pasó algo extraordinario. Un entendimiento tácito. Yasmín había sido criada en el mismo mundo de privilegio que Khalil, pero a diferencia de él,
Estaba viendo claramente por primera vez. El compromiso está cancelado. Yasmín anunció repentinamente, girándose hacia Khalil. Incluso sin tu promesa ridícula, Amara, está cancelado. Porque me he dado cuenta de que no puedo casarme con alguien que ve a los seres humanos como entretenimiento. Yasmín, Khalil comenzó, pero ella lo silenció con un gesto. Usa este tiempo para convertirte en alguien mejor, y tal vez algún día serás digno de alguien como Amara. Pero ese día no es hoy. Con eso, Yasmín salió del salón, dejando a Khalil parado solo en el centro de la atención de todos, finalmente experimentando lo que se sentía ser juzgado y encontrado deficiente. Amara se fue poco después, acompañada por Pierre, Elena y Sheikh Mansour, quienes inmediatamente comenzaron a planear cómo manejar el huracán mediático que se avecinaba. En el taxi hacia su hotel, Amara finalmente permitió que las emociones de la noche la alcanzaran. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas mientras miraba las luces de Dubái pasar por la ventana. Su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Señorita Osei, soy Margaret Thornton. ¿Recuerda la mujer británica que le dio la beca hace 14 años? Acabo de ver los videos. Su madre estaría tan orgullosa. Usted no solo defendió su propia dignidad esta noche, defendió la dignidad de cada persona que ha sido subestimada por su origen. Gracias por convertirse en la mujer extraordinaria que siempre supe que sería. Amara leyó el mensaje 3 veces, sintiendo el peso completo de lo que había sucedido. Había entrado a ese salón como una empleada invisible. Salía como un ícono, un símbolo, una voz para millones. Pero más importante que cualquier fama, más importante que el reconocimiento mundial, había logrado cumplir la promesa que le hizo a su madre. Nunca más sería invisible. Los 3 meses que siguieron transformaron no solo a Khalil al-Rashid, sino la conversación global sobre clase, privilegio y dignidad humana. La entrevista de Amara con Vogue se convirtió en la edición más vendida en la historia de la revista. Ella contó su historia completa: la pobreza en Ghana, la lucha de su madre, el racismo y clasismo que enfrentó en Londres, la decisión de crear Madame Noir como un experimento social, y su práctica de trabajar como empleada doméstica para mantenerse conectada con la realidad. Pero la parte más impactante de la entrevista fue cuando explicó su filosofía de diseño. Cada vestido que creo está pensado para hacer que quien lo use se sienta poderosa, hermosa, capaz, porque he experimentado lo opuesto. He experimentado ser hecha sentir pequeña, invisible, sin valor. Y decidí que mi arte sería el antídoto a esa experiencia. Las palabras resonaron con millones de mujeres alrededor del mundo que habían experimentado sensaciones similares de invisibilidad. El hashtag #Nunca más invisible se volvió viral, con mujeres compartiendo sus propias historias de ser subestimadas, ignoradas, despreciadas por su clase, raza o género. Mientras tanto, Khalil había comenzado su compromiso de 3 meses trabajando en empleos de servicio. Su padre había insistido en que fuera real, no una farsa de relaciones públicas. Así que Khalil al-Rashid, quien nunca había trabajado un día real en su vida, se encontró empleado como mesero en un restaurante de clase media en una ciudad diferente, usando un nombre falso. El primer día fue un shock brutal para su sistema. El gerente del restaurante, un hombre llamado Carlos Mendoza, que no tenía idea de quién era realmente Khalil, lo trató exactamente como trataría a cualquier empleado nuevo, con expectativas altas y tolerancia cero para excusas. Mira, Ahmed, Carlos usaba el nombre falso que Khalil había adoptado. No me importa de dónde vienes o qué experiencia tienes. Aquí todos trabajan duro o se van. Tenemos estándares. Los clientes merecen excelencia. ¿Entendido? Entendido. Khalil respondió, sintiéndose extrañamente humilde ante este hombre que ganaba en un mes lo que él solía gastar en una cena. Durante las primeras 2 semanas, Khalil cometió error tras error. Derramó bebidas, confundió órdenes, se movía demasiado lento durante las horas pico. Y experimentó por primera vez en su vida lo que era ser reprendido, corregido y tratado como reemplazable. «Ahmed, muévete más rápido. ¿Crees que los clientes tienen todo el día?», Carlos gritaba durante las horas de mayor actividad. Lo siento, Khalil respondía, sudando a través de su uniforme mientras cargaba bandejas pesadas que hacían que sus brazos temblaran. Pero lo que más lo impactó no fue el trabajo físico duro.
fue cómo los clientes lo trataban. Algunos eran amables, agradeciendo su servicio con sonrisas genuinas. Pero otros lo trataban exactamente como él había tratado a empleados de servicio toda su vida, con desdén casual, con impaciencia irritada. Como si fuera un robot cuya única función era servirlos, sin pensamiento propio, sin sentimientos, sin humanidad. Un incidente en particular lo marcó profundamente. Un hombre de negocios rico, tal vez de 40 años, con traje caro y actitud arrogante, había ordenado un filete. Cuando Khalil lo sirvió, el hombre lo probó y frunció el ceño. «Esto está sobrecocido. Pedí término medio y esto está más cocido». El hombre empujó el plato hacia Khalil con disgusto. «¿Qué tipo de restaurante es este? ¿No pueden hacer ni siquiera un filete básico?» «Lo siento mucho, señor. Inmediatamente le traigo uno nuevo». Khalil había respondido con la humildad forzada que estaba aprendiendo. «Y más te vale que sea gratis. No voy a pagar por tu incompetencia». Mientras Khalil caminaba de regreso a la cocina, sintió algo que no había experimentado antes. Humillación real. No la humillación performativa de saber que había cometido un error público frente a iguales sociales, sino la humillación profunda y personal de ser tratado como si tu valor como ser humano estuviera determinado por tu capacidad de servir perfectamente a alguien que se consideraba superior. Esa noche, en el pequeño apartamento que había alquilado para estos 3 meses, Khalil se sentó en la oscuridad y lloró. Lloró por la crueldad casual que había infligido en otros. Lloró por Amara y todos los trabajadores que había tratado como invisibles. Lloró por la persona vacía y mezquina que había sido. Su teléfono vibró. Era un mensaje de su padre. «¿Cómo va?» Khalil consideró mentir, fingir que todo era fácil. Pero algo en él había cambiado en esas 2 semanas de trabajo real. «Es el trabajo más duro que he hecho en mi vida. Y estoy aprendiendo que he sido un monstruo». La respuesta de Hamid llegó después de varios minutos. «El primer paso hacia la redención es reconocer cuánto daño has causado. Continúa. Esto es importante». Mientras tanto, Amara había sido catapultada a un nivel de fama que nunca había buscado. Invitaciones para hablar en universidades, ofertas de documentales, peticiones para escribir un libro. Pero ella había aceptado solo aquellas oportunidades que le permitían amplificar su mensaje central, que el talento existe en todos los niveles de la sociedad, y que los sistemas que lo ignoran por razones de clase, raza o género están desperdiciando potencial humano extraordinario. Su discurso en la Universidad de Harvard se volvió particularmente viral. Parada frente a algunos de los estudiantes más privilegiados del mundo, había dicho: «Ustedes han sido bendecidos con oportunidades extraordinarias. La pregunta no es qué harán con esas oportunidades para beneficiarse a sí mismos. La pregunta es, ¿qué harán con esas oportunidades para abrir puertas para otros?» Mi madre cosía uniformes escolares en un taller de 4 metros cuadrados, pero me enseñó que la excelencia no requiere recursos ilimitados. Requiere dedicación, visión y la negativa absoluta a aceptar mediocridad. Esa es una lección que ningún privilegio puede comprar. Los estudiantes se habían puesto de pie en ovación, muchos con lágrimas en los ojos. Y varios, meses después, se pondrían en contacto con Amara para decir que su discurso había cambiado fundamentalmente sus perspectivas de carrera y vida. Pero no todo era positivo. Amara también enfrentó reacciones adversas. Algunos en el mundo de la moda de élite la acusaban de traicionar la industria al revelar su identidad. El misterio era parte de la marca Madame Noir. Un editor de moda escribió críticamente: «Al revelarse, ha arruinado la magia». Amara respondió en Twitter con characteristic directness: «Si la magia de mi trabajo dependía de esconder mi identidad africana y mi clase obrera, entonces esa magia estaba construida sobre racismo y clasismo. El verdadero valor de mi trabajo está en la calidad del diseño, no en fantasías sobre quién lo creó». El tuit recibió 2 millones de me gusta. Después de 6 semanas trabajando como mesero, Khalil fue transferido a su segundo trabajo, limpiador en un hotel. El trabajo era físicamente más agotador. Largas horas de pie, limpiando habitaciones, cambiando sábanas, fregando baños. Sus manos, que nunca habían hecho nada más extenuante que firmar cheques, desarrollaron callos y heridas, pero fue aquí donde aprendió su lección más profunda. Una tarde, mientras limpiaba una suite de lujo,
encontró una propina generosa dejada sobre la mesa con una nota. Gracias por tu trabajo duro. Las personas como tú hacen posible nuestras vidas cómodas. Khalil se sentó en la cama recién hecha, mirando la nota. Personas como tú. Es el lenguaje de separación, de categorización, de división entre nosotros y ellos. Era exactamente el lenguaje que él había usado toda su vida. Sacó su teléfono y escribió algo que había estado evitando durante semanas. Escribió a Amara. Señorita Osei, sé que no tengo derecho a contactarla. Sé que le he causado un daño profundo, pero necesita saber que estoy entendiendo, finalmente, lo que hice. No solo a usted, sino a cada persona que trabajó para mi familia. He pasado 6 semanas siendo tratado como usted fue tratada toda su vida, y es devastador, es deshumanizante. Y estoy tan arrepentido. No esperaba respuesta. Pero 3 horas después, su teléfono vibró. Señor Al-Rashid, su disculpa es notada. Pero las disculpas son fáciles. Las acciones son lo que importa. Cuando termine estos 3 meses, tiene una decisión que hacer. Volver a ser quien era o convertirse en quien podría ser. La segunda opción requiere trabajo constante por el resto de su vida. Espero que elija sabiamente. Era una respuesta fría, pero no cruel. Y para Khalil, fue suficiente. Ella no lo había perdonado, pero tampoco lo había descartado completamente. Le había dado espacio para demostrar cambio real. El tercer y último trabajo de Khalil fue el más desafiante. Trabajador de construcción. Aquí, por primera vez en su vida, experimentó trabajo físico verdaderamente extenuante. Cargar materiales pesados bajo el sol brutal. Cavar trincheras, mezclar cemento. Su cuerpo, acostumbrado solo a gimnasios de lujo con entrenadores personales, protestaba cada mañana. Pero más que el trabajo físico, fue la camaradería con sus compañeros de trabajo lo que lo transformó. Estos hombres, muchos inmigrantes, trabajando para mantener familias, enviando dinero a casa, soñando con futuros mejores para sus hijos, lo trataban como igual. Compartían su comida con él. Le enseñaban técnicas. Se reían juntos durante los descansos. Un día, durante el almuerzo, un trabajador de origen filipino llamado Ramón compartió su historia. Vine aquí hace 10 años con nada. Trabajé en construcción, limpieza, lo que fuera. Todo para que mis 3 hijos pudieran ir a la universidad. Ahora mi hija mayor es ingeniera. Mi hijo estudia medicina. Y mi hijo menor acaba de ganar una beca completa para estudiar arquitectura. Ramón sonrió con orgullo que iluminaba su rostro desgastado por años de trabajo duro. El trabajo de mis manos construyó su futuro. ¿Entiendes, Ahmed? No necesitas ser rico para ser exitoso. Necesitas ser dedicado. Khalil sintió lágrimas amenazando con salir. Este hombre, quien ganaba una fracción de lo que Khalil solía gastar en una sola noche de fiesta, era más rico en todas las formas que importaban. Tenía propósito. Tenía amor. Tenía un legado genuino. Ramón, Khalil dijo suavemente, necesito contarte algo. Y ahí, en ese sitio de construcción polvoriento, Khalil Al-Rashid reveló su verdadera identidad por primera vez en 3 meses. Contó toda la historia, su arrogancia, la humillación de Amara, el compromiso de trabajar 3 meses en empleos de servicio, todo. Ramón lo escuchó en silencio. Cuando Khalil terminó, esperaba juicio. Quizás rechazo. En cambio, Ramón puso una mano en su hombro. ¿Sabes qué es lo más difícil del mundo, Ahmed? O Khalil, o como te llames realmente. No es trabajar duro físicamente. Es cambiar quién eres por dentro. El hecho de que estés aquí, haciendo este trabajo, enfrentando tu propio privilegio, eso toma un tipo diferente de fuerza. Respeto eso. Pero el trabajo no termina aquí. Ramón continuó. 3 meses es solo el comienzo. Si realmente quieres cambiar, tienes que comprometerte con esto por el resto de tu vida. Cada día, pregúntate, ¿estoy viendo a las personas como seres humanos completos? ¿Estoy usando mi privilegio para abrir puertas o para cerrarlas? Esas palabras se grabaron en el alma de Khalil. Cuando sus 3 meses terminaron, no se sintió como un graduado completando un curso. Se sintió como un estudiante apenas comenzando su educación real. Regresó a Dubái transformado física y mentalmente. Había perdido peso. Tenía músculos reales de trabajo físico. Su piel estaba bronceada por horas bajo el sol.
pero los cambios más profundos eran internos. Su primera acción al regresar fue cumplir las condiciones que Amara había establecido. El fondo de $5 millones para becas de diseño fue establecido, con Amara como directora creativa. En el primer año, otorgaron 50 becas completas a estudiantes de diseño de 25 países en desarrollo. Las reformas laborales en las empresas de la familia Al-Rashid fueron más complicadas, pero igual de importantes. Khalil trabajó con sindicatos y organizaciones de derechos laborales para implementar salarios justos, condiciones de trabajo dignas y programas de desarrollo profesional para todos los empleados, sin importar su posición. Pero lo que más impactó a quienes lo conocían era cómo Khalil interactuaba ahora con las personas. Ya no había esa condescendencia casual, esa superioridad asumida. Aprendió los nombres de todos los empleados. Preguntaba sobre sus familias. Escuchaba realmente cuando hablaban. 6 meses después del incidente en la fiesta de compromiso, Amara y Khalil se encontraron nuevamente. Esta vez, el encuentro fue organizado por Sheikh Mansour, quien había convencido a Amara de considerar una colaboración con la familia Al-Rashid para un centro de artes y diseño en Dubái. Se reunieron en una cafetería simple, lejos del mundo de lujo donde se habían conocido primero. Khalil llegó temprano, nervioso de una manera que nunca había experimentado antes. Cuando Amara entró, llevando jeans y una camisa simple, se puso de pie inmediatamente. «Señorita Osei, gracias por venir». «Señor Al-Rashid», ella respondió con tono neutral. «He estado siguiendo sus cambios. Son impresionantes». Se sentaron, y por un momento, ninguno habló. Había demasiado que decir y no suficientes palabras. «No espero su perdón». Khalil comenzó finalmente. «No merezco su perdón. Pero quiero que sepa que esos 3 meses cambiaron mi vida fundamentalmente. No fueron un castigo o una penitencia. Fueron una educación que debí haber recibido hace 20 años. Amara lo estudió cuidadosamente. ¿Y qué aprendió exactamente? Aprendí que mi valor como ser humano no tiene nada que ver con el dinero que heredé o el apellido que llevo». Khalil respondió, sus ojos encontrando los de ella directamente. «Aprendí que la dignidad no es algo que se otorga basado en clase social o trabajo. Es inherente. Y aprendí que el privilegio no es inherentemente malo, pero cómo lo usamos determina quiénes somos como personas. Aprendí que hombres como Ramón, quien carga ladrillos para mantener a su familia, son más exitosos que yo jamás seré, porque entienden lo que significa realmente trabajar por algo. Aprendí que mujeres como su madre, cosiendo en talleres pequeños, contribuyen más al mundo que 1000 herederos ricos combinados. Y aprendí», su voz se quebró ligeramente, «que cuando humillé a usted esa noche, no solo la lastimé a usted, me lastimé a mí mismo, porque cada vez que tratamos a otro ser humano como inferior, sacrificamos un pedazo de nuestra propia humanidad». Amara sintió lágrimas formándose en sus ojos, pero las mantuvo controladas. «Esas son palabras hermosas, señor Al-Rashid, pero ya he escuchado palabras hermosas antes». «Lo sé», Khalil asintió. «Por eso no solo estoy trayendo palabras, estoy trayendo esto». Puso un folder sobre la mesa. Amara lo abrió y encontró documentos legales. Los leyó rápidamente, su expresión cambiando de neutral a sorprendida a impactada. «¿Está donando la mitad de su herencia personal a organizaciones de justicia social y educación?» «No es una donación», Khalil corrigió. «Es un pago atrasado. Esa riqueza fue construida sobre las espaldas de trabajadores que nunca fueron compensados adecuadamente. Es tiempo de redistribuir algo de eso hacia donde siempre debió ir. Son $700 millones. Amara susurró, todavía procesando los números. «Y todavía me quedan 700 millones. Khalil respondió con una sonrisa irónica. «Créame, no voy a sufrir financieramente, pero tal vez algunas de las personas que construyeron esa fortuna sí verán beneficios». Por primera vez desde que se conocieron, Amara sonrió genuinamente hacia Khalil. No era perdón completo, pero era el comienzo de algo. Reconocimiento de que el cambio real era posible. «Entonces hablemos sobre este centro de artes», Amara dijo, abriendo su propia carpeta con planes y diseños. «Pero no será solo para élites, será para todos, especialmente para jóvenes de comunidades marginadas que tienen talento pero no recursos». «Exactamente lo que tenía en mente», Khalil respondió. Durante las siguientes 2 horas,
Trabajaron juntos diseñando un espacio que sería revolucionario. Un centro donde jóvenes talentos de cualquier origen podrían acceder a instalaciones de clase mundial, mentores expertos y conexiones industriales. No habría matrícula. No habría barreras basadas en clase o conexiones sociales. Solo talento y dedicación importarían. Cuando terminaron, Amara cerró su carpeta y miró a Khalil una última vez. Usted preguntó qué aprendió durante esos 3 meses. Déjeme decirle qué aprendí yo durante ese tiempo. ¿Qué? Aprendí que mi respuesta esa noche, aunque justificada, también fue performativa en algunos aspectos. Me quedé en ese vestido, aceptando aplausos, sintiendo vindicación. Y eso fue satisfactorio. Pero no fue completamente justo. Khalil frunció el ceño confundido. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que convertí su humillación en mi momento de triunfo. Y aunque usted lo merecía, también me di cuenta de que la verdadera justicia no es sobre humillar a otros. Es sobre elevar a todos. Debí haber tomado ese momento para educar, no solo para vengarme. Usted no tiene nada de qué disculparse. Khalil protestó. Yo fui quien... Lo sé, y no me estoy disculpando. Solo estoy reconociendo que todos tenemos crecimiento que hacer. Usted necesitaba aprender sobre privilegio y humanidad. Yo necesitaba aprender que la justicia real no es retributiva, es restaurativa. Se levantaron para irse, y en un impulso mutuo se dieron la mano. Era un gesto simple pero cargado con significado. Era el reconocimiento de 2 personas que habían sido transformadas por un encuentro que ninguna había buscado pero que ambas necesitaban. Una última cosa, Khalil dijo antes de que Amara saliera. Jasmine, ella también ha cambiado. Terminó su compromiso no solo conmigo, sino con todo el estilo de vida de élite. Está estudiando trabajo social ahora. Dijo que su ejemplo le mostró lo vacía que había sido su vida. Amara sonrió. Me alegro por ella. Todos merecemos la oportunidad de convertirnos en mejores versiones de nosotros mismos. Los siguientes 2 años fueron transformadores no solo para Amara y Khalil, sino para las estructuras sociales más amplias que sus historias habían expuesto. El Centro de Artes y Diseño Al-Rashid Osei abrió con 50 estudiantes de 15 países diferentes. La ceremonia de apertura fue transmitida globalmente, con Amara y Khalil dando un discurso conjunto sobre el poder del talento sin barreras. Este edificio, Amara había dicho, es más que ladrillo y vidrio. Es una declaración de que el genio creativo no tiene código postal, color de piel o cuenta bancaria. Es un compromiso de que nunca más juzgaremos potencial por empaques externos. Los estudiantes que graduaban del centro iban a revolucionar industrias. 3 años después, graduados del programa habían ganado premios internacionales de diseño, establecido sus propias empresas exitosas y, más importante, estaban creando sus propios programas para identificar y nurturar talento en sus comunidades de origen. Pero el impacto más profundo del encuentro entre Amara y Khalil fue cultural. La historia de El vestido rojo se convirtió en parte del discurso cultural sobre clase y privilegio. Universidades enseñaban casos de estudio sobre ello. Programas de capacitación corporativa lo usaban como ejemplo de prejuicio inconsciente. Padres lo compartían con sus hijos como lección sobre respeto y humildad. El hashtag Nunca Más Invisible evolucionó en un movimiento global. Personas de todas partes del mundo compartían historias de ser subestimadas y luego demostrar su valor extraordinario. Pero más importante, personas con privilegio comenzaron a compartir sus propios momentos de despertar, sus propios reconocimientos de cómo habían tratado a otros como invisibles. Khalil se convirtió en un orador solicitado sobre transformación personal y privilegio. Su TED Talk, El día que descubrí que era invisible para mí mismo, fue visto por 50 millones de personas. En él, hablaba honestamente sobre su arrogancia, su humillación y su viaje de 3 meses que lo había cambiado fundamentalmente. El privilegio te ciega, había dicho en ese escenario. Te ciega a la humanidad de otros, te ciega a tu propia vacuidad. Y te ciega a las contribuciones extraordinarias de personas que nunca ves, porque no crees que valga la pena verlas. Mi transformación no comenzó cuando decidí cambiar. Comenzó cuando una mujer extraordinaria me obligó a ver lo que había estado negándome a ver toda mi vida. Que cada ser humano tiene dignidad inherente, y que el respeto no es algo que se gana, es algo que se debe.
Amara continuó su trabajo como Madame Noir, pero ahora abiertamente. Ya no había misterio sobre su identidad, pero eso no disminuyó la demanda por su trabajo. Si algo, aumentó, porque ahora cada diseño venía con una historia, una filosofía, un propósito que trascendía solo la moda. Estableció una firma que no solo creaba ropa de alta costura, sino también programas educativos. Cada cliente que compraba un diseño de Madame Noir sabía que parte del precio iba directamente a financiar becas para diseñadores emergentes de comunidades marginadas. La moda puede ser frívola, Amara decía frecuentemente, o puede ser transformadora. Yo elijo que sea transformadora. Su trabajo comenzó a incorporar historias visibles de las personas que fabricaban las prendas. Cada vestido venía con una tarjeta que incluía el nombre del sastre, su país de origen y un poco sobre su vida. Era una forma de hacer visible lo que la industria de la moda tradicionalmente mantenía invisible: el trabajo humano detrás de cada prenda. 5 años después del incidente del vestido rojo, Amara y Khalil se encontraron nuevamente en un evento del centro que habían fundado juntos. Era la graduación de la 5ª clase. 100 estudiantes de 25 países diferentes, todos preparados para revolucionar sus respectivos campos creativos. Mientras observaban a los graduados cruzar el escenario, Khalil se inclinó hacia Amara. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido si esa noche nunca hubiera sucedido? Amara consideró la pregunta. A veces, pero entonces me doy cuenta de que todo lo que ha venido después, todo el bien que ha salido, no habría sido posible sin ese momento doloroso. Las transformaciones reales a menudo requieren crisis que nos fuercen a enfrentar verdades incómodas. ¿Me ha perdonado?, Khalil preguntó suavemente. Era la primera vez que hacía esa pregunta directamente en 5 años. Amara lo miró. Vio no al hombre arrogante de aquella noche, sino a alguien genuinamente transformado. Alguien que había dedicado años de su vida y millones de su fortuna a enmendar no solo el daño que le había hecho a ella, sino el daño que su clase había hecho a incontables otros. No sé si el perdón es la palabra correcta, Amara respondió honestamente. Pero lo que sí sé es que respeto el trabajo que ha hecho. Respeto el hombre en que se ha convertido. Y eso es más valioso que el perdón. Khalil asintió, aceptando esa respuesta. Gracias, eso es más de lo que merezco. Tal vez, Amara sonrió, pero es lo que ha ganado a través de acciones consistentes durante años. Y eso es exactamente el punto. El cambio real no sucede en una noche. Sucede en 1000 decisiones pequeñas, día tras día, año tras año. Mientras la ceremonia continuaba, una graduada se acercó a ellos. Era una joven de Bangladesh, llamada Fátima, quien había llegado al centro 3 años antes sin ninguna educación formal, pero con un talento extraordinario para diseño textil. Señorita Osei y señora Al-Rashid. Fátima habló con el inglés vacilante, pero su confianza era sólida. Quiero agradecer no solo por esta educación, sino por el ejemplo que dieron. Yo vengo de pueblo donde niñas no van a escuela, donde talento no importa si eres pobre, pero su historia me mostró que es posible, que puedo ser ambas cosas, orgullosa de donde vengo y exitosa en lo que hago. Y ahora que me gradúo, Fátima continuó, sus ojos brillando con determinación, voy a regresar a mi pueblo. Voy a establecer programa similar para jóvenes allá, porque ustedes me mostraron que transformación no es solo personal, es generacional. Después de que Fátima se fue, Amara sintió lágrimas corriendo por sus mejillas. Esto, susurró, esto es lo que mi madre soñó. No solo mi éxito, sino que mi éxito abriera puertas para otras. Su madre estaría orgullosa. Khalil dijo suavemente. Y mi padre me dijo recientemente que yo lo he hecho orgulloso por primera vez en mi vida. No por el dinero que manejo o los negocios que dirijo, sino por el hombre en que me he convertido. Esa noche, después de la ceremonia, Amara regresó a su estudio. Era un espacio que había diseñado específicamente para recordarle sus raíces. Paredes simples, máquina de coser antigua que había pertenecido a su madre, fotos de su infancia en Ghana. Sacó el vestido rojo. Lo había guardado todos estos años, nunca usándolo nuevamente después de aquella noche, pero tampoco capaz de deshacerse de él. Ahora lo miraba con ojos nuevos. Ese vestido había sido el catalizador para todo. Había expuesto hipocresía. Había forzado confrontaciones necesarias.
Había iniciado transformaciones que habían tocado millones de vidas, pero también se dio cuenta de algo más. Ese vestido representaba su propia evolución. Cuando lo diseñó, estaba escondida detrás de la identidad de Madame Noire, protegiendo su verdadero yo del juicio del mundo. Ahora vivía abiertamente, sin máscaras, sin esconderse. Decidió hacer algo simbólico con el vestido. Lo donaría al museo de moda más prestigioso del mundo, con una placa explicando toda la historia. No como un trofeo de su victoria, sino como un recordatorio permanente de las lecciones que todos habían aprendido, que el talento no tiene clase, que el privilegio puede cegar, y que la transformación real siempre es posible. 10 años después del incidente del vestido rojo, Amara fue invitada a hablar en la ceremonia de graduación de Harvard, la misma universidad donde había dado su primer discurso viral años antes. Ahora estaba en el escenario principal, frente a miles de graduados y sus familias. Cuando tenía 26 años, comenzó. Una noche cambió mi vida. Fui humillada públicamente por un hombre que creía que mi valor estaba determinado por mi trabajo como empleada doméstica. Esa noche podría haberme destruido. En cambio, me dio voz. Pero no estoy aquí para hablar solo sobre esa noche. Estoy aquí para hablar sobre lo que vino después. Porque la verdad es que el momento viral, el momento dramático, fue solo eso, un momento. El trabajo real vino en los años siguientes. Ustedes se gradúan hoy de una de las instituciones más prestigiosas del mundo. Tendrán oportunidades que billones de personas nunca tendrán. La pregunta no es si usarán esas oportunidades. La pregunta es, ¿cómo las usarán? ¿Usarán su educación para construir muros más altos alrededor de su privilegio? ¿O usarán su educación para construir puentes que permitan a otros cruzar? ¿Verán a las personas que limpian sus oficinas, sirven su comida, construyen sus edificios? ¿O serán como el hombre que fui obligada a confrontar hace 10 años, ciegos a la humanidad de todos aquellos que no comparten su código postal o cuenta bancaria? Mi madre cosía uniformes escolares en un taller de 4 metros cuadrados. Nunca tuvo la oportunidad de pararse en un escenario como este. Pero me enseñó más sobre excelencia, integridad y humanidad que cualquier universidad podría enseñar. Así que les dejo con esto. El verdadero marcador de su éxito no será los títulos que ganen o el dinero que acumulen. Será si, al final de sus vidas, pueden decir honestamente que vieron a todos los seres humanos como igualmente dignos de respeto y que usaron sus privilegios para elevar a otros. Porque esa es la única forma en que realmente cambiamos el mundo. No con momentos virales dramáticos, sino con 1000 decisiones diarias de ver, valorar y elevar a todos aquellos que el mundo ha entrenado para ignorar. La ovación fue estruendosa, pero lo que más conmovió a Amara fue ver a Khalil entre la audiencia, aplaudiendo con lágrimas corriendo por su rostro. A su lado estaba Ramón, el trabajador de construcción que lo había aconsejado años antes, quien Khalil había traído como su invitado de honor. Después de la ceremonia, los tres se reunieron. Ramón abrazó a Amara como si fuera familia. Señorita Osei, mi hija menor acaba de aceptar una beca de su programa. Va a estudiar diseño de moda. Dice que quiere ser como usted. Amara sintió un nudo en la garganta. Dígale que sea mejor que yo. Dígale que tome todo lo que aprenda y lo use para abrir aún más puertas. Ya se lo dije, Ramón sonrió. ¿Y sabe qué dijo ella? Dijo, papá, voy a crear un programa en Filipinas para niñas de construcción. Van a aprender que sus padres construyen edificios, pero ellas pueden construir futuros. Esas palabras resonaron en el alma de Amara. Esto era lo que significaba transformación multigeneracional. No solo cambiar tu propia vida, sino inspirar a otros a cambiar las suyas, quienes a su vez inspirarían a otros, creando ondas de impacto que se extenderían mucho más allá de cualquier vida individual. Esa noche, Amara escribió en su diario, algo que hacía cada día sin falta. Hoy hablé en Harvard. 10 años atrás, fui humillada en una fiesta de élite. Y ahora miro hacia atrás en todo lo que ha venido de ese momento doloroso, y me doy cuenta de algo. Mi venganza no fue usar el vestido perfectamente. Mi venganza fue convertir ese momento de humillación en un movimiento de dignidad que ha tocado millones de vidas. Khalil ya no es el hombre que me humilló. Es un aliado genuino en trabajo de justicia. Y juntos,
Hemos creado algo que trascenderá ambas nuestras vidas. Mamá, donde quiera que estés, espero que estés orgullosa. Tu hija la costurera se convirtió en diseñadora de fama mundial. Pero más importante, tu hija se convirtió en voz para todos aquellos que trabajaron en la sombra, como tú lo hiciste. Sin reconocimiento, pero con dignidad inquebrantable. Nunca más invisible. Ninguno de nosotros. Nunca más. Cerró el diario y miró la foto de su madre que mantenía en su escritorio. Y por primera vez en años, sintió paz completa. No porque todo estaba perfecto, sino porque sabía que su vida tenía propósito que trascendía su propia existencia. El vestido rojo ahora colgaba en el Museo Metropolitano de Arte, con una placa que contaba toda la historia. Millones de personas lo visitaban cada año, leyendo sobre la noche que cambió vidas, y comenzó conversaciones que el mundo necesitaba desesperadamente. Y cada vez que alguien veía ese vestido, recordaban una verdad fundamental, que el talento extraordinario puede existir en cualquier persona, sin importar su origen. Que el privilegio puede cegar pero también puede ser usado para bien. Y que nunca es demasiado tarde para ver verdaderamente a otro ser humano y reconocer su dignidad inherente. Porque al final, eso es lo que importa. No los vestidos de $250,000 o las fortunas heredadas, sino cómo elegimos ver y tratar a cada persona que cruza nuestro camino. Y esa lección, nacida de una noche de humillación y transformada en un movimiento global de dignidad, continuaría resonando por generaciones. El legado de Amara Osei no fue Madame Noire, fue el recordatorio permanente de que todos merecemos ser vistos, valorados y respetados. Nunca más invisible. Ninguno de nosotros. Nunca más. 20 años después del incidente que cambió millones de vidas, el mundo había evolucionado de formas que nadie podría haber predicho aquella noche en Dubái. El centro Al-Rashid Osei se había expandido a 40 ubicaciones en 30 países. Más de 50,000 estudiantes habían graduado de sus programas, y el impacto era imposible de cuantificar completamente. Graduados habían fundado empresas valoradas en billones de dólares, habían ganado premios Nobel de diseño y arquitectura, habían revolucionado industrias completas con innovaciones que solo eran posibles porque sus perspectivas únicas, forjadas en comunidades marginadas, les daban visiones que las élites tradicionales nunca podrían haber imaginado. Pero más allá de los números y premios, el verdadero legado estaba en las vidas individuales transformadas. En las niñas de pueblos remotos que ahora soñaban con carreras en diseño, en los padres trabajadores que veían a sus hijos acceder a oportunidades que ellos nunca tuvieron, en los empleadores que habían aprendido a valorar talento sin importar de dónde venía. Amara, ahora de 46 años, había alcanzado un estatus casi mítico en el mundo del diseño. Pero lo que más la llenaba de orgullo no eran las colecciones que presentaba en las semanas de la moda de París o Milán. Era el programa de mentoría que había establecido, donde personalmente trabajaba con 20 diseñadores emergentes cada año, todos de comunidades que tradicionalmente habían sido excluidas de la industria de la moda. La mentoría no es solo sobre enseñar técnicas, explicaba frecuentemente. Es sobre ver potencial donde otros solo ven limitaciones. Es sobre abrir puertas que fueron cerradas para ti, para que otros nunca tengan que luchar de la misma manera. Una de sus mentoreadas más exitosas era la hija de Ramón, la trabajadora de construcción que Khalil había conocido años atrás. Isabela Reyes se había convertido en una diseñadora revolucionaria, cuyo trabajo fusionaba técnicas tradicionales filipinas con tecnología de vanguardia. Su última colección, Edificadores de Sueños, había sido inspirada directamente por su padre y los hombres con quienes había trabajado. Mi papá construyó edificios con sus manos, Isabela había dicho en su primera presentación importante. Yo construyo sueños con las mías. Pero aprendí de él que ambos tipos de construcción requieren la misma cosa: visión, dedicación y la negativa absoluta a aceptar que algo es imposible. La presentación había sido cubierta por todos los medios importantes de moda. Pero lo que hizo llorar a Amara fue ver a Ramón en la primera fila, llorando de orgullo mientras su hija recibía ovaciones de pie de la élite internacional de la moda. El círculo estaba completo. El trabajador de construcción que una vez aconsejó a un multimillonario disfrazado
Ahora veía a su hija triunfar en el mundo que una vez los había excluido a ambos. Khalil, ahora de 48 años, había transformado completamente no solo su vida, sino el imperio empresarial de su familia. Las empresas Al-Rashid se habían convertido en líderes globales en prácticas laborales éticas. Habían establecido el estándar de la industria para salarios justos, beneficios comprensivos y programas de desarrollo profesional que permitían a empleados de cualquier nivel avanzar basados en mérito, no en conexiones. Pero su trabajo más significativo no era en sus propias empresas. Era el consejo que proporcionaba gratuitamente a otras corporaciones que buscaban hacer cambios similares. Había escrito un libro, El precio de la invisibilidad, que se había convertido en lectura obligatoria en programas de MBA alrededor del mundo. En él, documentaba honestamente su propia transformación, sin ocultar nada de su comportamiento inicial horrible. No escribí este libro para que la gente me perdonara, había explicado en entrevistas. Lo escribí para que otros hombres y mujeres con privilegio pudieran verse a sí mismos en mi historia, para que pudieran reconocer sus propios prejuicios antes de que lastimaran a otros, y para que supieran que si alguien tan arrogante como yo podía cambiar, cualquiera podía. El libro había vendido 10 millones de copias y había sido traducido a 40 idiomas. Los ingresos, en su totalidad, iban al fondo de becas que Amara había establecido. Yasmín Al-Sayed, la prometida original cuyo compromiso había sido cancelado aquella noche fatídica, se había convertido en una trabajadora social especializada en ayudar a mujeres de comunidades de élite que sentían la vacuidad de sus vidas privilegiadas, pero no sabían cómo cambiar. Mi trabajo, explicaba, es ayudar a mujeres a entender que fuimos criadas en jaulas doradas. Las jaulas son hermosas, cómodas, pero siguen siendo jaulas. Y la verdadera libertad viene de salir de esas jaulas y descubrir quiénes somos cuando no estamos definidas por la riqueza de nuestras familias. Había escrito su propia memoria, Despertando de la comodidad, donde describía honestamente su propia transformación. El libro resonó particularmente con mujeres jóvenes de familias ricas que sentían que algo estaba mal en sus vidas, perfectamente curadas pero emocionalmente vacías. Un capítulo en particular se había vuelto viral en redes sociales. En él, Yasmín describía el momento exacto cuando vio a Amara usar el vestido rojo. En ese momento, viendo a Amara parada ahí con tal dignidad y poder, me di cuenta de algo devastador. Ella era más bella que yo jamás sería, no por su cuerpo o su rostro, sino por su alma. Ella tenía algo que yo había perdido en algún lugar de mi infancia privilegiada: autenticidad, propósito, la certeza de que su valor venía de dentro, no de lo que llevaba puesto o cuánto costaba. Y me di cuenta de que yo había pasado toda mi vida siendo el vestido, no la mujer. Era un objeto hermoso, diseñado para ser admirado, sin sustancia propia. Esa realización me rompió y me salvó al mismo tiempo. Las tres, Amara, Khalil y Yasmín, se habían convertido en amigos improbables a lo largo de los años. No amigos cercanos, porque algunas heridas, aunque sanadas, nunca desaparecen completamente, pero aliados respetuosos en el trabajo de transformar sistemas que habían dañado a tantos. Se reunían una vez al año en el aniversario del incidente, no para celebrar, sino para reflexionar. Era un recordatorio de que el trabajo de justicia social nunca está completo, que cada generación debe comprometerse nuevamente con ver y valorar a todos los seres humanos. En el 20º aniversario, se reunieron no en un salón lujoso, sino en el taller donde la madre de Amara había cosido uniformes escolares en Ghana. El edificio había sido preservado y convertido en un museo y centro educativo, financiado por los tres en conjunto. Parados en ese espacio de 4 metros cuadrados, donde todo había comenzado décadas antes, los tres guardaron silencio durante un largo momento. Mi madre trabajó aquí 16 horas al día. Amara finalmente habló, su voz cargada de emoción. Nunca se quejó, nunca expresó amargura. Solo trabajó con dignidad inquebrantable para darme oportunidades que ella nunca tuvo. Y ahora, Khalil añadió suavemente, este espacio que representaba limitación se ha convertido en símbolo de posibilidad ilimitada. 50.000 niños visitan este museo cada año. Aprenden que el talento puede nacer en cualquier lugar.
Aprenden que las personas que el mundo ignora, Yasmín continuó, son a menudo las personas con las lecciones más importantes que enseñar. Afuera del museo, cientos de graduados del programa Al-Rashid Ossey se habían reunido. Representaban 50 países, docenas de industrias, incontables historias de talento finalmente reconocido y nutrido. Habían venido a honrar no solo a Amara, sino a todas las madres como la madre de Amara, que habían trabajado en la sombra para que sus hijos pudieran pararse en la luz. Uno por uno, graduados subieron al escenario improvisado afuera del museo para compartir sus historias. Una mujer de Bangladesh, que ahora diseñaba sistemas arquitectónicos sostenibles para comunidades pobres. Un hombre de Brasil que había revolucionado la industria textil con técnicas que eliminaban desperdicios. Una joven de Kenia que estaba usando diseño para preservar tradiciones culturales mientras las hacía accesibles al mercado global. Cada historia era única, pero todas compartían un tema común. Habían sido subestimadas, ignoradas, descartadas por sistemas que valoraban credenciales sobre capacidad. Y todos habían encontrado oportunidades a través del programa que nació de una noche de humillación transformada en justicia. Cuando llegó el turno de Amara para hablar, subió al escenario con movimientos que todavía llevaban esa gracia que había cautivado al mundo 20 años antes. Pero ahora había algo más en su presencia, la satisfacción profunda de alguien que había vivido una vida con propósito. Hace 20 años, comenzó, fui humillada por un hombre que creía que mi valor estaba determinado por mi trabajo. Esa noche podría haberme destruido, pero mi madre me había preparado para ese momento toda mi vida. Me enseñó que la dignidad no es algo que otros pueden darte o quitarte. Es algo que llevas dentro. Me enseñó que el trabajo honesto, sin importar cuál sea, tiene valor inherente. Y me enseñó que el verdadero éxito no se mide en riqueza acumulada, sino en vidas tocadas positivamente. Hoy, parados en el lugar donde ella trabajó toda su vida, quiero honrar no solo a ella, sino a todos los trabajadores invisibles del mundo. Los limpiadores que mantienen nuestros edificios funcionando, los trabajadores de construcción que construyen nuestras ciudades, los sastres, cocineros, conductores, todos aquellos que el mundo ha entrenado para ignorar. Porque aquí está la verdad que mi madre conocía y que tomé 26 años aprender. No hay trabajo sin dignidad. Solo hay personas que no han aprendido a ver dignidad en todos los trabajos. Y aquí está la segunda verdad. El talento no tiene código postal. El genio puede nacer en un palacio o en un taller de 4 metros cuadrados. Nuestra responsabilidad colectiva es crear sistemas que nutran talento donde quiera que aparezca, no solo donde es conveniente encontrarlo. La multitud estaba en silencio absoluto, cada persona procesando las palabras en sus propios contextos, sus propias vidas. Khalil al-Rashid me humilló hace 20 años. Amara continuó, girándose para mirarlo directamente. Pero esa humillación se convirtió en catalizador para transformación que ha tocado millones de vidas. Y él, a través de trabajo constante durante 2 décadas, se ha convertido en aliado genuino en el trabajo de justicia. Yasmín al-Sayed fue cómplice silenciosa de esa humillación, pero su despertar posterior inspiró a incontables otras mujeres privilegiadas a examinar sus propias vidas y elecciones. Y yo, la mujer humillada, aprendí que el poder real no viene de venganza o vindicación, viene de usar cada experiencia, incluso las dolorosas, como combustible para crear cambio positivo. Así que hoy, en el 20º aniversario, no celebramos un momento viral o una confrontación dramática. Celebramos 2 décadas de trabajo consistente. Celebramos 50.000 graduados. Celebramos sistemas cambiados y mentes transformadas. Y celebramos la memoria de mi madre, y todas las madres como ella, cuyo trabajo invisible hizo posible nuestras vidas visibles. La ovación fue estruendosa. Pero lo que más conmovió a Amara fue ver rostros jóvenes en la multitud, niños y adolescentes que habían venido con sus padres graduados. Esa era la próxima generación, creciendo con valores diferentes, entendiendo desde pequeños que todos los seres humanos merecen respeto. Esa noche, después de que todos se habían ido, Amara se quedó sola en el taller de su madre. Se sentó en la silla donde su madre se había sentado durante décadas,
frente a la máquina de coser que ahora estaba preservada detrás de vidrio. Cerró los ojos y pudo casi escuchar la voz de su madre. Amara, mi amor, cada puntada que hago es una oración. Una oración para que tú tengas una vida mejor. Una oración para que uses tus dones, para hacer del mundo un lugar más justo. Lo hice, mamá. Amara susurró en la oscuridad. No perfectamente. Cometí errores, pero lo intenté. Cada día durante 20 años lo intenté. Abrió los ojos y miró alrededor del pequeño espacio. Aquí había comenzado todo. En este lugar de limitación aparente, su madre había plantado semillas de posibilidad ilimitada. Y esas semillas habían crecido en un bosque global de oportunidad, sombra para millones, refugio para talento que de otra manera se habría perdido. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Isabela Reyes, la hija de Ramón. Señorita Osei, mi padre murió esta noche. Pacíficamente, en su sueño. Sus últimas palabras fueron sobre usted y el señor Al-Rashid. Dijo, ellos demostraron que la gente puede cambiar, que nunca es demasiado tarde para elegir ser mejor. Gracias por darle esperanza en sus últimos años. Amara sintió lágrimas rodando por sus mejillas. Ramón, el trabajador de construcción que había aconsejado a Khalil en un sitio polvoriento, que había enseñado que el verdadero cambio requiere trabajo constante, se había ido. Pero su legado vivía en su hija, en las lecciones que había compartido, en el ejemplo que había dado. Escribió una respuesta a Isabela. Tu padre fue uno de los hombres más sabios que conocí. Honra su memoria continuando su trabajo de ver valor en todos. Mientras conducía de regreso a su hotel esa noche, Amara reflexionó sobre el círculo completo que su vida había trazado. Había comenzado en ese taller pequeño. Había viajado a Londres, experimentado racismo y clasismo, creado una identidad misteriosa, sido humillada públicamente y transformado esa humillación en un movimiento global. Pero más que cualquier logro individual, lo que más la llenaba de satisfacción era saber que el trabajo continuaría mucho después de que ella se fuera. Los sistemas que había ayudado a cambiar, las mentes que había ayudado a abrir, las oportunidades que había ayudado a crear, todo eso tendría vida propia, creciendo y evolucionando con cada generación. 2 días después, en el funeral de Ramón, Amara dio un elogio que resumió todo lo que había aprendido en 2 décadas. Ramón Reyes nunca fue rico en dinero, pero fue rico en todas las formas que importan. Rico en amor, rico en propósito, rico en el legado que dejó no solo en su hija, sino en cada vida que tocó. Él le enseñó a un multimillonario arrogante que la verdadera riqueza no se cuenta en bancos, sino en relaciones significativas y trabajo honesto. Él me recordó que el cambio real no sucede en momentos virales dramáticos, sino en conversaciones tranquilas entre personas que eligen ver humanidad en otros. Y él demostró que los constructores más importantes del mundo no son aquellos que construyen torres de lujo. Son aquellos que construyen futuros para sus hijos, quienes a su vez construirán futuros para los suyos. Ramón, donde quiera que estés, gracias por tu sabiduría. Gracias por tu ejemplo. Y gracias por recordarnos que el trabajo de crear un mundo más justo no es trabajo de una sola persona o un solo momento. Es trabajo de generaciones, cada una construyendo sobre las fundaciones que la generación anterior estableció. Después del funeral, Khalil se acercó a Amara. Él cambió mi vida tanto como tú lo hiciste, dijo suavemente. Cuando todos me trataban como el multimillonario disfrazado, él me trató como Ahmed el trabajador, y en ese tratamiento encontré una versión de mí mismo que no sabía que existía. Esa es su lección para todos nosotros. Amara respondió, que quienes somos no está determinado por nuestro nacimiento o nuestras circunstancias. Está determinado por las elecciones que hacemos cada día sobre cómo tratar a otros. 25 años después del incidente del vestido rojo, Amara fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Tenía 51 años, la misma edad que su madre cuando murió. Había una simetría poética en eso que no se le escapó. Pasó sus últimos meses finalizando su autobiografía, Nunca más invisible, una vida de dignidad en múltiples idiomas. El título reflejaba no solo su historia,
sino la de millones que habían sido inspirados por ella. En el último capítulo escribió: «Si mi vida ha enseñado algo, es que la justicia no es un destino, sino un viaje. No es un momento, sino millones de momentos. No es un acto heroico, sino la elección diaria de ver, valorar y elevar a todos aquellos que el mundo entrena para ignorar. Fui humillada hace 25 años. Pero esa humillación me dio voz, y usé esa voz para amplificar las voces de incontables otros que habían sido silenciados por sistemas injustos. ¿He creado un mundo perfectamente justo? No. La injusticia todavía existe. El privilegio todavía ciega. La pobreza todavía limita. Pero he contribuido a un movimiento que continuará mucho después de mi muerte. Un movimiento de personas comprometidas con la idea radical de que todos los seres humanos tienen dignidad inherente. Mi madre cosía en un taller de 4 metros cuadrados. Yo diseñé vestidos para las mujeres más poderosas del mundo. Pero el trabajo más importante que hice no fue diseñar ropa. Fue diseñar sistemas que permitieran a otros alcanzar su potencial. Cuando muera, no quiero ser recordada como Madame Noire, la diseñadora misteriosa. Quiero ser recordada como Amara Osei, hija de una costurera, quien creyó que el talento no tiene código postal y dedicó su vida a demostrarlo. Y más que cualquier cosa, quiero ser recordada como alguien que mantuvo su promesa. La promesa que le hice a mi madre en su lecho de muerte. Nunca más sería invisible. Y nunca permitiría que otros fueran hechos invisibles sin levantar mi voz. Ninguno de nosotros. Nunca más. Amara Osei murió rodeada de las personas que amaba: Khalil, Yasmín, Isabela y docenas de graduados de su programa. Sus últimas palabras fueron simples: continúen el trabajo, siempre hay más puertas que abrir. Su funeral fue un evento global. Miles asistieron en persona. Millones más participaron virtualmente. Pero lo más notable fue la diversidad de quienes vinieron a honrarla. CEO de Fortune 500, junto a empleados de limpieza. Diseñadores famosos junto a sastres de pueblos remotos, realeza junto a refugiados, porque Amara había enseñado que todos eran igualmente valiosos, y su funeral reflejó esa verdad. El vestido rojo, que había colgado en el museo durante 25 años, fue transferido a un lugar de honor especial, una exhibición permanente en el centro Al-Rashid Osei, en Ghana, en el mismo edificio que albergaba el taller preservado de su madre. Y cada estudiante que ingresaba al programa caminaba primero por ese espacio. Veían el taller de 4 metros cuadrados. Luego veían el vestido rojo en toda su gloria. Y leían la placa que contaba toda la historia. La placa concluía con las palabras que se habían convertido en el lema del movimiento. Este vestido representa una noche de humillación transformada en décadas de justicia. Representa la creencia de que el talento no requiere certificados para ser válido. Y representa una promesa que cada generación debe renovar. Nunca más permitiremos que seres humanos sean hechos invisibles. Ninguno de nosotros. Nunca más. 30 años después del incidente original, Isabela Reyes, ahora directora del programa global, daba una charla a nuevos estudiantes. Tenía 52 años, la misma edad que Amara tenía cuando murió. Amara Osei fue humillada porque un hombre no pudo ver más allá de su uniforme de empleada doméstica. Isabela comenzó: mi padre fue tratado como invisible porque era un trabajador de construcción. Todos ustedes están aquí porque en algún momento de sus vidas fueron subestimados por sistemas que valoraban credenciales sobre capacidad. Pero aquí está lo que quiero que entiendan. No están aquí solo para beneficiarse de oportunidades. Están aquí para asegurarse de que la próxima generación tenga aún más oportunidades. Están aquí para abrir las puertas que permanecen cerradas. Están aquí para continuar el trabajo que Amara comenzó y que nunca, nunca puede terminar. Porque la justicia no es un logro que se alcanza una vez. Es una práctica que debe renovarse con cada generación, cada día, cada interacción con otro ser humano. Entre los estudiantes que escuchaban, estaba la bisnieta de la madre de Amara, una joven de 18 años de Ghana llamada Lucía. Llevaba el nombre de su bisabuela, la costurera que había hecho posible todo. Y mientras escuchaba la historia de su familia, de la bisabuela que cosía en la sombra, de la tía abuela que se convirtió en leyenda, Lucía tomó una decisión. Ella también continuaría el trabajo. No necesariamente en diseño de moda,
sino en su propio campo, con su propio talento único, pero con la misma creencia fundamental que había guiado a su familia durante 3 generaciones, que todos los seres humanos merecen ser vistos, valorados y elevados. Nunca más invisible, ninguno de nosotros, nunca más. Y así el círculo continuaba, creciendo con cada generación, tocando más vidas, abriendo más puertas, construyendo un mundo donde el talento podía florecer sin importar de dónde venía. Todo porque una noche, hace 30 años, una mujer decidió que no sería humillada en silencio, y un vestido rojo se convirtió en el símbolo de una revolución de dignidad que cambió el mundo para siempre.